Somos historia, trabajo, cultura y producción. San Vicente, 21 años de cantonización. Somos historia, trabajo, cultura y producción. San Vicente, 21 años de cantonización. Somos historia, trabajo, cultura y producción. San Vicente, 21 años de cantonización. Buenas noches, damas y caballeros que nos ven y escuchan a través de este medio. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente, que preside la ingeniera Rosana Ceballos Torres en su condición de alcaldesa, al cumplir 21 años de cantonización, se encuentra realizando una serie de eventos que están siendo transmitidos en línea a través de las redes sociales en pro de dar cumplimiento a los procesos preventivos de distanciamiento social que indican los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Es propicia la oportunidad para saludar a la distinguida ciudadanía de nuestro cantón, a quienes nos honran con su presencia como invitados especiales para la realización de este evento. Este programa está siendo transmitido en vivo y nos honramos ante el privilegio de compartir con ustedes esta tertulia San Vicente y su historia. Sean ustedes bienvenidos a compartir junto a nosotros este conversatorio. Nuevamente lo ratificamos, San Vicente y su historia. Por supuesto, nuestro sincero agradecimiento a los panelistas e invitados especiales que han tenido la deferencia de acompañarnos para darle realce a este importante evento programado por el aniversario número 21 de cantonización de San Vicente. A continuación vamos a presentarles a los panelistas e invitados que tenemos para este importante programa San Vicente y su historia. Nuestra primera panelista, la licenciada maestra María Elena Molina Patiño, profesora de educación primaria, graduada en el Normal Rita Lecumberri, ejerció la docencia durante 42 años, fundadora de la Cruz Roja Ecuatoriana en el Cantón San Vicente, directora de la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño en 1989 desde el Cantón Sucre, presidenta de la UNE también por esos años del Cantón Sucre, presidenta de la Junta Parroquial de San Vicente en el año 1987, presidenta del Club de Damas 28, del cual también es una de las socias fundadoras, secretaria vitalicia de la Cruz Roja de San Vicente, miembro del Comité Pro Biblioteca de San Vicente y secretaria del Comité Pro Iglesia. Desde nuestra perspectiva la conocemos como la Dama de las Primicias de San Vicente, nuestra primera panelista. Tenemos como segundo panelista también a un invitado muy especial que nos honra con su presencia desde la ciudad del Frente, desde Bahía de Caracas, don Gustavo Enrique Hidalgo Barriga. Nacido en la ciudad de Esmeraldas un 24 de octubre de 1943. Tiene muchos años en investigación histórica y social. Ha realizado publicaciones históricas a través de el diario El Universo, Diario Expreso y Diario Manavita. También videos a través de canales de televisión como Ecuavisa, Teleamazona, Capital TV, Manavisión, Televisión, refiriéndose a la historia del cacao, del ferrocarril, de los faros y una reseña para la Embajada de Canadá sobre la ruta del cacao. Reseña también para la Embajada de Francia acerca de la misión geodésica francesa en el Ecuador. Ganador del concurso de cuentos
cortos para la embajada alemana, la misma que fue traducida al alemán y firmado un video sobre dicho cuento. La reseña histórica de Bahía de Caracas para el Ministerio de Turismo, la cual fue traducida al inglés y al alemán y difundida en Estados Unidos y Europa. Escritor de más de 100 cuentos cortos y leyendas de historia de nuestra tierra, las que tendremos el privilegio de conocer próximamente cuando sean publicadas. Tenemos también como invitado especial en esta noche a un amigo muy querido, un dirigente de esta ciudad, de este territorio de San Vicente, don Rogelio Alberto Vélez Medina, nacido el 6 de noviembre de 1951, con 69 años de edad, presidente del Club Nuevos Centuriones, del legendario Club Nuevos Centuriones en el sector de Los Perales durante 8 años, del cual también ha sido su socio fundador. Presidente de la Cooperativa de Pescadores Nueva Esperanza, presidente de la Unión Cantonal de Pescadores Artesanales de San Vicente, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Alianza para el Progreso, que hoy se conoce como la Escuela Eidán Erique Cercado, presidente de la Asociación de Pescadores 10 de Junio, vicepresidente de la Asamblea Ciudadana del Buen Vivir del Cantón San Vicente, concejal alterno del Cantón San Vicente cuando San Vicente nacía como cantón en el periodo 2000-2002. Nuestros panelistas y nuestros invitados y nuestro invitado especial. A continuación vamos a dar a conocer para toda la audiencia y para los panelistas y nuestro invitado especial la normativa con la que se va a regir esta tertulia sobre la historia de San Vicente. Vamos hoy a tener remembranzas, recuerdo, a retroalimentar lo que ha sido San Vicente en el devenir de la historia antigua y de la historia reciente. Las siguientes son las normas. Los panelistas tendrán 3 minutos por turno para exponer sus argumentos relacionados a la historia de San Vicente. Los panelistas tendrán hasta 1 minuto y 30 segundos para refutar o retroalimentar la intervención del otro panelista o de un invitado que haya formulado una pregunta o un aporte desde su perspectiva. Los invitados tendrán hasta 30 segundos para hacer preguntas y 1 minuto para hacer sus aportes vinculados a la temática que se está tratando. Y los aportes y participaciones deben enmarcarse de manera respetuosa. Tendremos espacios publicitarios de 30 segundos. Continuamos entonces con la primera pregunta para nuestra primera panelista, la maestra María Elena Molina Patiño. Importante recalcar y hacer notar que nuestras preguntas están enmarcadas dentro de la temática de la historia, de lo político-administrativo, de lo social-cultural, de lo económico-productivo y la evolución urbanística de San Vicente, otrora parroquia, hoy cantón, el más noble de la provincia de Manabí. ¿Cómo se origina San Vicente dentro de su historia? En su mensaje de presentación, señora María Elena. Muchas gracias, Fabricio. En primer lugar, mi saludo a quienes nos están escuchando, mi agradecimiento por la invitación, mi felicitación a los departamentos del GAD, organizadores de este programa, de este evento, de esta tertulia, que seguramente está encendiendo en el corazón un fuego, en los mayores de satisfacción por haber sido parte de su crecimiento, y en los jóvenes de motivación para su propuesta, para su aspiración de engrandecerlo, de continuar con el progreso de nuestra ciudad, a la que aún falta mucho. Refiriéndonos a su pregunta,
yo podría decirle que San Vicente, por los años de la independencia, en 1822, San Vicente era muy poco habitada. Se cuenta algunos pocos indígenas. Después, después de algunos años, ya San Vicente tiene como primeros pobladores, primeras personas civilizadas, primeros habitantes civilizados, a don Diego Falcones, don Manuel Pinto, don Manuel Farías, don Jerónimo Canchingre. Años después, llegan también como factor de progreso a San Vicente don Miguel Acevedo, don Francisco Lozano, que tuvieron el honor de ser hasta presidentes del Consejo de Sucre, don Pablo de Mera y los descendientes de los primeros, de los Falcones. Mire usted qué orgullo de la familia Falcones. Todos los Falcones que habitan San Vicente son de ese mismo tronco. Qué orgullo haber pertenecido a esos primeros ancestros, no descendientes de esas primeras personas que... Ahora, en cuanto a la historia de San Vicente, ¿no? A continuación de aquello. Llegan después también llegan como factores de progreso don Leonidas Vega. Llega también don Francisco Darquea, llega don Juan Furiani, que llega más tarde, y que a quien yo considero que don Juan Furiani es el hombre más progresista que ha tenido San Vicente. Con don Pablo también llegó su hermano don Humberto García, que ellos llegaron más tarde. Entonces también podría yo referirme a que San Vicente, en cuanto a la educación, en San Vicente, podríamos referirnos más bien al nombre primero, ¿no? A este nombre. ¿Cómo nace el nombre de San Vicente? Cuenta la leyenda y cuentan muchas personas de nuestros antepasados, porque esta historia es más bien conservada por tradición oral. Sí. Que había nuestras playas tan amplias, llenas de arena blanca, siempre caliente, eran muy visitadas. Y tenían pues la creencia de que nuestras playas eran medicinales. Habían muchas personas enfermas de reumatismo que venían buscando curación y le daban aquello a San Vicente de Ferrer, que era un santo pues sanador, un santo de la salud, y por eso lo llamaron San Vicente. Pero yo sí tengo conocimiento de que hay también otra versión de dónde sale el nombre de San Vicente. No sé si don Gustavo Hidalgo pudiera Señora María Elena, hacernos conocer. Qué hermoso poder escuchar, poder saber desde su voz y desde su perspectiva de maestra, de educadora que ha sido en esta población y en otras poblaciones, esta parte de los inicios de la historia de San Vicente. Don Alberto Vélez Medina, como invitado en este momento, pues tiene un espacio para el mensaje de 1 minuto y a la vez para aportar o preguntar algo al respecto del argumento que nos ha expuesto nuestra panelista, doña María Elena Molina. Don Alberto. Sí, buenas noches, conciudadano de este noble cantón, este joven cantón Manabita, que hoy conmemora su 21 años de cantonización. La historia no ha sido fácil, ha sido muy dura, hemos tenido que luchar mucho. Nuestro sector, nuestro cantón ha tenido muchísimos problemas naturales, eso hay que recordarlo mucho. En verdad, al recordar la historia, por decir, la profesora decía que de don Francisco, de los señores Furiani, pero en verdad el empresario más grande que tuvo nuestro cantón fue don Horacio Gostay, porque él abarcó hasta llegar a Río Mariano, hasta Rambuche y hasta la frontera sur
con don Homero Andrade. Entonces él era uno de los más potentados que tenían los barcos del San José, que llevaba la fruta que producían sus haciendas de Río Mariano, La Marne, y también en la parte de Rambuche y lo que era la Clarita del señor Balbino Martínez. Entonces era el que impulsaba Guayaquil, exportaba Guayaquil a través de la Serbia y del San José, que llegaban hacia el sector de Los Perales para cargar lo que producía sus haciendas de don Horacio Costalla. Don Alberto, muchas gracias. Mi distinguida maestra, en 1 minuto y medio para complementar e ir al argumento que nos pone don Alberto Vélez. Sí, señor Vélez, también estoy de acuerdo con usted en esa mención que hace a don Horacio Costalla. Pero mi opinión sobre don Juan Furiani, como hombre progresista, me alegro que usted haya tocado este tema de Los Perales, porque en mi opinión Los Perales es un sector importantísimo de San Vicente. No es otra población, ni siquiera fue considerada como parroquia urbana, porque Los Perales es parte de San Vicente. Hasta San Vicente se extiende desde Los Perales hasta acá. Es solamente un barrio, y un barrio de gran importancia y trascendental en la historia de San Vicente, Los Perales. ¿Por qué me refiero yo a don Juan Furiani como hombre progresista? Porque don Juan Furiani fue el primero en instalar una planta eléctrica en San Vicente. Una planta que no sirvió mucho tiempo porque era solamente de 5 o 8 kilovatios. Y ya lo hizo por el año 38. Don Juan Furiani fue quien construyó la primera lancha, que la llamó Angelina. Y con la lancha construyó también el muelle en el sitio donde estuvo ubicado siempre el muelle, y que la historia demostró que era el lugar indicado. Don Juan Furiani fue quien abrió, porque para comunicarse San Vicente con Los Perales solamente se hacía cuando la marea estaba seca, porque el peñón, la piedra llegaba hasta allá donde estaba el muelle. Entonces pasaban por la playa. Cuando se termina, cuando comienza a no tener movimiento su fábrica, para no despedir a sus empleados, porque él era un hombre de gran humanismo, don Juan Furiani, abre este zanjón, este conocido zanjón, en sus tierras, porque esas lomas eran de él. Doña María Elena, sabiendo ahora en el conocimiento que usted nos pone acá, sí, que don Juan Furiani era un hombre progresista, el argumento de don Alberto Vélez, también de don Horacio Costalla. Estamos hablando de ese ambiente de actividad que había entre San Vicente y Bahía de Caracas, porque nos hemos ido a hablar del muelle y todo esto. Don Gustavo Hidalgo, que ha estado radicado en la ciudad del Frente y que entiendo ha sido concejal durante algunos años cuando San Vicente era parroquia de Sucre. ¿Qué tiene para decirnos allí en esto de los inicios de San Vicente? Bueno, quería primero corroborar lo que doña María Elena me dejó en interrogación. El hecho de que hay otra versión del nombre de San Vicente. Y luego contesto la pregunta suya. Es el hecho de que cuando de Cuaque hacia acá venía Francisco Pizarro, dividen en dos partes, dos grupos, la misión. Es decir, unos venían por barcos, en 2 barcos, y los otros vinieron por tierra. Entonces, los que venían por tierra sufrieron muchas calamidades, y cuando llegaban al Cabo Pasado, tenían en unas ocasiones que entrar por la parte interna de la montaña, no por la playa, y ahí no había cómo pasar por la playa. Y tampoco tenían agua ya. Entonces estaban como desesperados y se encomendaron a San Vicente de Padua, que era un santo milagroso en las aguas. Decían que donde él ponía la mano brotaba agua. Y se encomiendan a los españoles a él, a tal punto de que siguieron avanzando, llegan al río Canoa y se encuentra con que el río Canoa era sucio, era negra sus aguas. Y le pusieron incluso el nombre de Río Negro. Así consta en los mapas todavía de Pedro Vicente Maldonado, como Río Negro, después de Río Canoa. Y avanzaron hasta que llegan a la loma de Punta Napo.
y palabras textuales de Fray Luis de León que están en los archivos de Sevilla, en los archivos de India, y dice que encontraron un espejo de agua entre la loma, entre los cerros y la playa del mar. Había una gran laguna y le atribuían a San Vicente de Padua este hallazgo. Entonces tenían la suficiente agua y dijeron ahí, bueno, que se llama esto San Vicente. Pero hasta ahí nomás esa parte, ¿no es cierto? Bueno, entonces entendemos que hay dos ponencias con respecto a la existencia o a la creación del nombre, Claro. aparición del nombre de San Vicente para la población que se acentúa en este territorio. Vamos caminando, vamos avanzando hacia la segunda pregunta que tenemos para nuestros panelistas. Señora María Elena, ¿cómo se dieron los procesos políticos, administrativos de cantonización, de parroquialización primero y luego de cantonización de San Vicente? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo ha sido eso usted que ha sido una ciudadana activa acá en este territorio? Gracias, Fabricio. Yo creo que la llegada de don Miguel Acevedo, de don Francisco Lozano, que fueron presidentes de consejo, de don Leonidas Vega, dieron lugar a que se comenzara a hacer gestiones sobre elevar a San Vicente a la categoría de parroquia. Porque antes de aquello, toda la actividad, todo el movimiento, inscripción de nacimiento, matrimonio, muertes, estaba en Selva Alegre, que era una población aledaña a San Vicente, ¿no? Selva Alegre, que fue considerada también como recinto con el que se parroquializó San Vicente. El 29 de mayo de 1907, siendo presidente del Consejo don Eugenio Santos Evia, San Vicente fue elevado a la categoría de parroquia mediante decreto número 613, con los recintos Rosa Blanca, Selva Alegre y Briceño. El acto de inauguración de la parroquia se realizó en la casa de don Francisco Lozano, ubicada en la misma casa que tenemos hasta el día de hoy, ubicada en la calle Francisco Lozano, que lleva el nombre de él, y Sucre. En esa casa se realizó. Allí fue nombrado primer teniente político don Leonidas Vega. Y la oficina... Entendemos entonces que el nombre de la principal arteria vial que tiene la ciudad lleva el nombre de don Leonidas Vega en homenaje a este poblador que llegó acá a San Vicente. Don Gustavo Hidalgo, ¿qué tiene usted para decirnos en este sentido con respecto a los procesos de parroquialización y luego de cantonización de San Vicente? Usted que fue autoridad desde el gobierno o desde el Consejo de Sucre y como un ciudadano que ha estado investigando y que está acá en el territorio, en la ciudad que solamente nos une el estuario, ¿verdad? Así es. La ciudad de Valle. Bueno, le puedo decir que cuando yo fui concejal, luché mucho por San Vicente, porque yo tenía el nexo con San Vicente desde la edad de 14 años. Ese nexo era a través de las embarcaciones, no de las lanchas, que eran una fue de mi tía y otra era de otro tío. Entonces ese nexo me hizo que siempre estuviera en contacto con toda la gente de San Vicente, a tal punto de que alguna vez estaba en los tiempos de jóvenes, veníamos a San Vicente por las chicas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones siempre hicieron que yo tuviera mi parte de mi ser estuviera ligado a San Vicente. El señor Vélez es testigo de que con el padre de él estábamos formando una cooperativa en Los Perales, ¿no? Y hicimos un crédito al Banco de Fomento para la cooperativa. En fin, o sea, he sido parte de esta comunidad. Y cuando estuve de concejal, yo diría que la más fuerte cosa que conseguí es la electrificación de San Vicente y Canoa, el interconectado, porque era un dolor de cabeza lo que había de luz eléctrica acá. Entonces, mi amigo, compañero de universidad, era Edwin Velázquez, que era el gerente general de Inesel. Entonces, a través de esta amistad, me decía, no, es que San Vicente es parroquia rural, no puedo atender tu pedido. Le digo, bueno, yo te aseguro que te hago un puente. Como concejal tenía la potestad de hacer en Simbocal un puente que nos uniera
un nuevo puente, porque había uno ahí. Y le digo, y con ese puente tú no puedes negar el nexo. Fue la estrategia perfecta, Entonces, don aceptó. Gustavo, unir a través del puente en Simbocal para que se dijera es el territorio Y entonces y aceptó. poder hacer la obra en ese sentido. Se hizo la obra. Se hizo la obra. Y cuando ya estaba la de aquí, hicimos la de Canoa. Lo invité a un fin de semana a Bahía y me lo llevé directo a Canoa con su familia. Y le digo, mira, no es posible que una población así esté aislada. Entonces ayúdame con la luz para acá. No puedo, me dice, peor esto. Pero a la final lo convencimos, conversamos todo un día y me dice, de la electrificación que me sobra de Calderón, te la doy para Canoa. Y se puso Y se hizo la luz el de cableado Canoa. en Canoa. Qué Aunque bueno no por me eso. invitaron a la inauguración. Qué bueno por eso. Lo importante es que se puso y que usted lo recuerda bien y nos lo puede contar a todos quienes nos pueden ver en este momento desde el fanpage municipio de San Vicente. Y otra cosa que hicimos, perdón, en esa época me tocó estar cuando se construía la Casa Municipal de San Vicente, el Colegio de San Vicente y el nuevo muelle. Yo era concejal, pero esto lo consiguió mediante un programa con la plata del puerto que existía en fondos del Banco Central, en el gobierno de don Gabriel García Barberán, gobierno municipal, se consigue transferir estos dineros para hacer obras en Bahía y San Vicente. Entonces a San Vicente le toca, en el reparto de obras, le toca la Casa Municipal, el Colegio de San Vicente y un muelle, que lo construimos cuando yo era concejal en el año 72, hasta el 75 quedó construido todo eso. Sí. Qué bueno saber, ir inteligenciándonos de esta parte de lo que han sido los procesos de desarrollo de San Vicente y bueno, de toda esta zona. Y señora María Elena, estamos por irnos Sí, a la tercera pregunta y la tenemos... Si me permitiera un momentito, yo quisiera añadir a lo de Gustavito, que sumado a su gestión, en San Vicente existía un comité pro mejoras que se informó, se instituyó por iniciativa de Alfredo Tafur. Ese comité pro mejoras estaba integrado por Humberto García, Gabriel García, don Andrés Betancourt y otros más. Y ellos también realizaban las gestiones y recaudaban los dineros necesarios para todos esos trámites de la electrificación. Y fue así como en el año 75, que usted siempre me nombra, me correspondió a mí el honor ese de estar presente y de dar el discurso. Yo creo quienes están Sí. al frente de la coordinación y la producción de este evento han acertado. Desde el punto de vista que tenemos, puedo ver que está acá un ciudadano que aportó con su contingente desde su situación como funcionario público, como un político que tuvo la oportunidad de ser electo para trabajar e ir en pro de la mejora de esta población. Y usted que está hablándonos desde el punto de vista de lo que la ciudadanía pudo hacer para también empujar esta situación de el desarrollo en cuanto al tema eléctrico. Sí, ese comité lo Tercer presidía, pregunta, mi querida... Ese comité lo presidía don Gabriel García. Gabriel García Barberán. Don Gabriel García Barberán, Sí, que él fue presidente del Consejo también. Sí, y presidió ese comité pro mejoras. Señora María Elena, ¿qué recuerda usted de los inicios de San Vicente en el ámbito educativo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Los primeros maestros, las primeras escuelas, el primer colegio. Sí. Cuéntenos al respecto. Sí. A mí sí me hubiera gustado añadir algo en cuanto a lo del histórico de San Vicente. Nombrado don Leonidas Vega, primer teniente político, la oficina de la teniente de la tenencia... Solo quiero recordarle, disculpe la imprudencia, quiero recordarle que tenemos 3 minutos para cada respuesta. Sí, yo solamente quiero decir que la primera oficina de la tenencia política estuvo ubicada en la calle Sucre y Juan Montalvo. En lo que después esa casa fue de propiedad de don Jorge Andrade. Allí funcionó la primera oficina de la tenencia política con don Leonidas Vega. Sí. En cuanto a la educación, sí es satisfactorio ver cómo nuestra población estuvo siempre empeñada
en la educación, preocupada por la educación, conocedora de que en la educación radica el verdadero progreso de los pueblos. Entonces, San Vicente, cuando es elevada a la categoría de parroquia, ya contaba con 2 escuelas, una de niños y una de niñas. Las escuelas seguramente deben haber sido municipales, seguramente no funcionaban en diferentes casas y eran escuelas unidocentes. Entre esos primeros maestros se recuerda a la señora Josefa Falcones de Rivero, don Pablo Herrera, la señora Clemencia Castillo, la señora Adela Pisco, la señora Otilia Santana, y además también hay el orgullo y el honor de que San Vicente haya tenido de profesor a don Heriberto Hurtado y también a don Elías Cedeño Gerves. Orgullo de Manabita como poeta, como autor de nuestra hermosa canción Manabí. Don Elías fue también profesor en San Vicente. Las escuelas, miren, las escuelas toman el nombre de 12 de octubre y Argentina en el año 1930. Era presidente de la República el doctor Isidro Ayora, cuando las escuelas ya tuvieron su nombre. Pero las escuelas seguían, la escuela 12 de octubre funcionaba en ese tiempo en la casa comunal. En la misma casa comunal que era de caña, ubicada en el mismo sitio donde estaba el Palacio Municipal. Y la escuela argentina funcionaba en una casa de don Pancho de Arquera, calle Sucre y don Calderón. Se reconoce entonces como las primeras escuelas a la escuela 12 de octubre y la escuela argentina. Fiscal. Estas escuelas, que eran unidocentes, por el año 53, ya tuvieron sus edificios propios, por una donación del terreno que hizo don Leonidas Vega a ambas escuelas. Y allí se construyeron y funcionaba la Argentina y la 12 de octubre. La escuela argentina tenía un galpón con 2 aulas y la escuela 12 de octubre era como un chalet de madera. En el año 56 las escuelas se fusionaron para dar un mejor servicio, una mejor atención en la educación, porque eran pluridocentes y ahí se fueron completas. Y estuvieron fusionadas hasta el año 1979. Ahora, como lo importante que es la educación media, en 1976 se crea el Colegio San Vicente, que funcionó primero en la casa de don Amable Loro. Pero ya en el año 61 se creó la Escuela Particular Leonidas Vega. No teníamos aún el colegio. Con la Escuela Particular Leonidas Vega, que funcionó primero en la casa de don Leonidas Vega, también se creó una academia de costura, donde tenemos nuestras buenas costureras graduadas allí. Y también se crea en el 62, con el nombre de Horacio Costalle, la Escuela de los Perales, que después se llamó Alianza para el Progreso. Llevó el nombre de Horacio Costalle por la donación del terreno que él hizo. Pero San Vicente ha tenido el privilegio de en educación. Se reconoce entonces que San Vicente en el devenir de la historia ha tenido el aporte de personajes que hicieron valer mucho la filantropía, como don Leonidas Vega, don Horacio Costalle, don Alberto Vélez. Don Pablo García en la donación del terreno para el colegio. Don Alberto Vélez, usted como invitado especial y que está ya como ciudadano residente en el sector de Los Perales, tocando el tema aquí de la Escuela Horacio Costalle, que posteriormente se llamó Alianza para el Progreso y ahora IDAN Erique Cercado. ¿Tiene algo para aportarnos, algo que preguntar para el argumento que expone y que nos cuenta y con el que nos enriquece la señora María Elena? Don Alberto, en un minuto para hacerlo. Sí, bueno, realmente la profesora dice que cómo ha evolucionado, por decir, don Leonidas Vega. De ahí, digamos, siguieron, por ejemplo, don Euclides Salto, que fue también teniente político. Fue don Hugo Zambrano, más conocido como Veneno, que era de San Isidro. En el sector de Los Perales, hablando de educación, para formar la escuela Alianza, que en ese tiempo no sabía qué nombre le iban a poner, porque se forma una comisión de don Secundino Bravo, don Homero Rivero, don Vicente Belli,
don Francisco Zambrano, para ir a Puerto Viejo y pedir que le dieran el cupo para que se forme la escuela, porque ellos ya habían conseguido a través de la señora, que ya era viuda, la señora Mila, que le done el terreno para la escuela de Los Perales. Entonces hacía una escuelita nomás de madera, de piso de madera, porque en ese tiempo pues Los Perales era asistido por grandes aguajes que llegaban hasta la orilla del cerro. Entonces se hizo un pequeño relleno, recuerdo que muchos tuvieron que cargar hasta en cajón la arena para poder hacer una bancada y poder hacer ahí la escuela que ya en el futuro llevó el nombre de Horacio Gostalle, y digo en honor a la donación del terreno que nos dio, digamos, pues la viuda de finado Horacio Gostalle, que ya no existía, pero ellos dieron el terreno. Entonces, es importante recordar que en ese sector de Los Perales era tan triste que no había nadie que siquiera hubiera terminado la primaria. Muchos compañeros, solo era triste y decía verlo la educación porque solo ponían la huella, no sabían leer, no sabían escribir. Entonces yo recuerdo como una anécdota que un señor Gilse pone a su hijo en Bahía a estudiar en el Alfaro y él llega a graduarse de bachiller. Entonces él siempre peleaba con todo el mundo de Los Perales diciendo, es que mi hijo es bachiller, lo hablaba como que había venido de Howard. Entonces sí, acá por se llenaba de mucho orgullo porque era sí, el claro, joven de la población claro, que había, era el único que avanzado había un poco más hasta esos niveles en el tema educativo. Sí. Señora María Elena, en minuto y medio para argumentar con respecto a lo dicho por nuestro invitado sí, o complementar lo que aún tenía por decirnos. La escuela Alianza para el Progreso también era unidocente, tenía un solo profesor que atendía a todos los grados, ¿no? Claro, sí. Hasta el año 74 parece que tenía un solo profesor. Ahí se hizo pluridocente y después. Pero además, yo también quería, en cuanto a la educación, añadirle que también, por ejemplo, en el año 79, 80, en San Vicente ya se creó el Jardín de Infantes, tan necesario para educar a la niñez, porque en esos primeros años es donde el niño está con su memoria y su inteligencia más abierta para captar todo. Además que en los Perales también había una academia de corte, ¿no? La Clara Luz Perfecta y el Jardín de Infantes Estrellita y una escuela particular llamada Manabí, que también brindaba una excelente calidad de educación. San Vicente tuvo también la Academia de Corte de doña Mira Quintero, una reconocida modista. Y hemos tenido la gran satisfacción, pues Fabricio, usted también un profesional salido de nuestra extensión universitaria de la UNESUN. Aquí estamos en su terreno, ¿no? En sus aulas, que hemos tenido así la es, se puede decir que hemos ido evolucionando en todo este tema de la educación, partiendo desde el argumento que nos expone. En la actualidad tenemos la Universidad Nacional. Don Alberto Vélez, era mucho orgullo ser bachiller. Bueno, llegamos a ser ciudad universitaria, se podría decir. Don Gustavo, esta pregunta que viene para usted, en el ámbito de las tradiciones culturales que marcaron la vida cotidiana de San Vicente y su gente, ¿qué puede usted decirnos? ¿Cómo usted ha visto desde sus investigaciones y desde su perspectiva como un ciudadano que estuvo en esta zona, que ha estado en esta zona? Bueno, le digo que en lo que es cultural, desde las escuelas que nombra doña María Elena, ya habían las grandes veladas. Y se hacían las grandes veladas en explanada, en los mismos patios de las escuelas. O sea, inculcándole a los niños el aspecto cultural de diferentes maneras. La declamación, la poesía, ¿no? El canto, el baile, ¿no? E incluso pues podríamos decir que nunca se descuidó esa parte en San Vicente y que había grupos de personas que formaron muchos grupos culturales, ¿no? Que fueron a través del tiempo evolucionando y la costumbre antigua era las veladas, ¿no? Que se presentaban, por ejemplo, preparaban a los chicos durante 3 meses para que para fin de año estuvieran listas
esas presentaciones en el teatro de don Humberto García o en los coliseos que había en los diferentes centros educacionales. Y luego eso yo veo que aumentó tanto hasta la actualidad, que San Vicente tiene un grupo muy famoso de danza y de baile folclórico que ha sido presentado en diferentes partes del país, no solamente a nivel de provincia, sino del país. Un grupo muy, muy coordinado, muy bueno que tiene San Vicente. No sé en este momento si está en actividad, pero hasta hace poco yo lo he podido apreciar y he podido ver sus presentaciones, que da muchísimo gusto de que tengamos esa parte folclórica nuestra dentro de lo cultural. Y en antes nombró doña María Elena también, por ejemplo, a don Elías Cedeño Gerbe, que es un poeta reconocido a nivel internacional y que fue profesor aquí en San Vicente y fue profesor en Canoa, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que ayudan a la parte cultural es importantísimo, ¿no? Entonces, San Vicente no ha dejado de tener su participación, como también la ha tenido San Vicente cuando era parte del Cantón Sucre en Bahía, ¿no? Y yo recuerdo por el paso de muchísimos padres de familia con toda su elegancia llevando a sus hijos a los actos culturales que se hacían en Bahía. Entonces, nunca se ha quedado, creo, San Vicente, ha estado en eso de la mano con Bahía, ¿no? A tal punto de que ha seguido San Vicente conservando sus aspectos culturales. Y este acto en este rato es parte de eso, ¿no? Que se reconoce entonces que desde lo que se hace actualmente en San Vicente, desde el liderazgo en la administración pública, en este caso de la alcaldía de San Vicente, está allí complementando este tema en el ámbito cultural con la puesta en valor y en escena de la danza folclórica, de la música, del canto, del teatro, acá en nuestra localidad, como un todo, ¿no? De todos los que vivimos en esta parte de Manabí, lo que ha sido San Vicente como parte del Cantón Sucre y San Vicente como Cantón San Vicente. Por eso le digo, este acto mismo ya es parte de un acto cultural para recordar la memoria de nuestro cantón, o de este cantón. En efecto, sí. Así es. Don Alberto, como ciudadano de San Vicente que ha bregado en el ámbito dirigencial, sobre todo del sector pesquero artesanal, ¿qué puede decirnos usted con respecto a esta argumentación de don Gustavo Hidalgo en el devenir de la historia de San Vicente en el ámbito cultural y en el ámbito de las costumbres y tradiciones? Bueno, sí. En un minuto, don Alberto. Por ejemplo, le iba a preguntar a don Gustavo que él dijo que venía acá a San Vicente por las chicas. Entonces, no sé si él jugó chigualo también acá, porque era nuestra tradición, los San Pablo, los chigualos, eran parte de nuestra cultura de acá, de las diversiones. Acá también se usaba el amorfino, decía, claro. Ayer sembré hierbabuena para no sembrar cilantro. ¿Cómo voy a dejarte de quererte, mi amor, si te quiero tanto? Entonces, en Los Perales se habló del poeta don Pedro Bravo. Ya. Siempre se hablaba que él, cuando ya quedó ciego, venía a San Vicente en el malecón con un saquito a pedir limosna. Y él decía la poesía de los peraleños, la poesía de los sanvicenteños, como decía la profesora, todos somos de San Vicente al final del día. Y él decía, soy viviente en San Vicente, me tiro por un cantil y me llevo a la corriente. Quien dice verdad no miente, señores, pongan oído. Soy un negro divertido, donde quiera me divierto, y yo me hago el zambito muerto por ver los hombres sabidos. Entonces, pero él no era el poeta. El verdadero poeta de los Perales se llamaba Volpiano Candela. Él fue el primer profesor en el Bálsamo y el que escribió él escribía las poesías. Las poesías. Pero don Pedro Bravo él las decía porque se las decía don Volpiano Candela, porque don Pedro Bravo no sabía leer, a lo que lo refería, pero no sabía leer. Y él, don Volpiano, sí sabía leer. Qué bueno, qué rica que es la historia nuestra, la historia del más noble de los cantones manabitas, pero que tiene eso, historia. Don Gustavo, en minuto y medio para complementar, para argumentar o para retroalimentar esta exposición de don Alberto. Me recuerda esas tertulias, diría yo, de los chigualos,
porque como teníamos la facilidad de tener nosotros transporte, entonces nos atrevíamos a venir por las noches. Era casi consuetudinario esta situación, más aún cuando había el nexo que le contaban antes de las chicas, las amigas, entre comillas. Y eso hacía que participáramos en muchas ocasiones de estos chigualos. Y me acuerdo sí reconocía al señor que acaba de nombrar, a don Ulpiano, que se paraba en el muelle o más acá por la garita y comenzaba, ¿no? Y todo el mundo lo aplaudía, ¿no? Parte de estas situaciones que realmente nos dejan emociones, nos dejan muchos recuerdos, y que los actuales jóvenes sepan cómo ha ido evolucionando la población. San Vicente, en 21 años de cantonización, hoy martes 17 de noviembre, les recordamos que estamos siendo transmitidos mediante la cuenta Facebook Live municipio de San Vicente. Un evento que está dentro de la programación que tiene por este tema de la pandemia el gobierno cantonal de San Vicente, que preside la alcaldía de la ingeniera Rosana Ceballos Torres. Vamos por una pregunta más, y en esta ocasión nuevamente para don Gustavo Hidalgo. ¿Cómo vio usted la actividad comercial de San Vicente? ¿Qué importancia tuvo en sus inicios? ¿Cuáles fueron los procesos evolutivos? ¿Cómo lo ha visto usted, que ha sido un ciudadano de acá y que a su vez fue autoridad en el Cantón Sucre, tomando en cuenta que fuimos una parroquia del Cantón Sucre? Bueno, según los datos históricos recopilados, San Vicente siempre tuvo la misma comercialización que Bahía, porque este era el puente de intercambio entre Bahía San Vicente y toda la zona norte. Porque todo el producto que venía de la zona norte pasaba por aquí. Otra parte iba de Canoa directo a Bahía, otra parte de Jama a Bahía. Pero había la parte de todo lo que sería Canoa, San Isidro, toda esta zona que era altamente productiva, iba, y lo que era del lado de Simbocal, iba a parar igual a San Vicente para luego ser trasladada a Bahía. Entonces había una comunicación antes en canoas. Usted en el malecón, todavía hay fotos antiguas de la playa de San Vicente, donde podía haber cantidades de canoas. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo a los señores Bone, a los señores Agua, a los señores Erazo de Los Perales, a don Francisco Pinto, con su hijo Delfín, y sus otros nietos, que todos participaron en esta transportación. Y entre otros también está el señor Márquez, don Francisco Márquez, que fue el primero que puso un motor a su canoa. No me recuerdo que conmigo conversaba él siempre. Y yo le decía, pero movilícese mejor. A veces nosotros los remolcábamos con las lanchas. En la parte de atrás amarrábamos un cabo y lo llevábamos. Hasta que se modernizó y compró su propio motor. Esto siempre hubo un nexo de comercialización entre Bahía y San Vicente, y más aún cuando vino la época del banano. Esto era una cosa increíble. El malecón de San Vicente estaba lleno de racimos de banano, y se embarcaba por este lado. Venía el Santa María Grande, el Santa María Pequeño. El Santa María Grande, un barco para 6.000 racimos de banano, se llenaba aquí y completaba en Bahía, o viceversa. Y había el Santa María Pequeño para 2.000 racimos de banano. Había la Carmeta y la Paitilla, 2.000 racimos cada uno. Y ahí venía el Tropihuit, que se venía directamente de Tampa, Florida. Cuando usted nos menciona estos nombres, estamos hablando de embarcaciones, de barcos. Grandes barcos. El Tropihuit le entraban 8.000 racimos de banano. Y subía directamente, cogía en el muelle de Portobelo una parte y cogía otra parte en Simbocal. Usted nos dice el muelle de Portobelo, quiere decir, teníamos un muelle allá. Había un muelle de madera en Portobelo. En el Piedrero, ahí en toda la punta, había un muelle de madera donde se atracaban estos barcos y recogían el banano. Y el que viajaba a Florida era directamente desde Bahía a Florida, con 8.000 racimos, y eso venía cada 15 días. Después vino el boom del café, ¿no? Donde el comercio de San Vicente creció enormemente, y toda esta zona, hasta Pedernales, era sembrada de café. Usted podía ver en el mes de junio las sábanas blancas en los campos, porque eran grandes plantaciones de café.
a partir del año 70, a tal punto de que Humberto García monta una apiladora aquí en San Vicente, la apiladora más grande que había. ¿No? Y en Salta también monta otra, y de aquí se exportaba por Bahía y por Manta. Yo recuerdo haber visto hasta 300 toneladas en una semana de café, que no es cualquier cosa, no es poca cosa, perdón. Prácticamente un centro de acopio de la producción de la zona norte, como usted lo menciona. Don Alberto, ¿qué tiene usted que de pronto complementar, argumentar o de pronto preguntar a don Gustavo Hidalgo con respecto a este tema de la evolución comercial de San Vicente? Sí, y realmente lo que ha comentado don Gustavo tiene toda la razón. Por ejemplo, don Sergio Dávila y don Víctor Carofile eran de la compañía Astral, que venían al canchón, donde después ese canchón fue el famoso Tropicana. Se dedicó ya por el finado Barón Ramírez, después que dejó ya de activarse la actividad de banano, la hizo el famoso Tropicana, donde se celebraban San Ignacio, ahí, ¿no? Realmente, ¿por qué yo tengo bastante este conocimiento? Porque desde niño yo era el que le llevaba la comida a mi padre, que él era estibador, con el señor Falcone, que era don Jacinto Falcone, Yeah. don Fortunato Esmeralda, y mi padre y don Toño Faría. Ellos eran los 4 estibadores que lo habían mandado Astral a Esmeralda para que aprendieran cómo iban a poder el banano, porque no se tiraba nomás, Claro, como no, así. no. Había que saberlo estivar para que llevara a Estados Unidos sin estropearse. Entonces todo eso íbamos. Es verdad, en el muelle de Portobelo se embarcaba toda la fruta que venía de Chone. Ahí se embarcaba toda esa fruta. La que producía Chone se embarcaba ahí, la que producía el norte en San Vicente. Entonces nosotros también íbamos allá, había un muelle, una pasarela, donde llegaba el buque ahí y ya subían, cuando era la marea baja, pues no podían, inclusive a veces, de entrar a las bodegas, porque el barco quedaba bastante abajo. Tenía que esperar que subiera la marea para coger el nivel y poner una plancha y poder, digamos, entrar a la bodega a un cargador que llevaba 2 racimos de guineo, uno así y otro atravesado en sí. Usted debe recordar a don Octaviano Hidalgo. Por supuesto. Ya, Claro que sí. Él tenía sus propios carros y los de mi padre, pero él fletaba 50 carros más. Entonces usted veía una fila de camiones cargados de bananos, tanto aquí en San Vicente como en Bahía. Y trabajaba él con Víctor Carofiles y con don Sergio Dávila. Y nosotros, con nuestra lancha La Violeta, era exclusiva para Sergio Dávila, para hacer transportaciones de los materiales que ellos necesitaban. En el desarrollo de este conversatorio, de esta tertulia, hemos escuchado en 2 ocasiones que ustedes han sido propietarios de una embarcación, de una lancha, ¿verdad? Cuéntenos algo en ese aspecto en 1 minuto, don Bueno, yo llegué a tener 4 embarcaciones. O sea, trabajé primero con la que era de mi tía y después yo compré la Rosita. Después compré la Anita de Jesús y después compré la Ponchita. No, porque me pareció que valía la pena hacerlo. Hasta cuando las cosas comenzaron a cambiar, entonces lógicamente las vendimos fuera de Bahía y la Conchita la convertimos en pesquero. Fue el primer pesquero construido en Bahía equipado con todas las técnicas modernas en aquella época. Qué bueno saber que estamos acá junto y frente a gente que ha aportado en el desarrollo económico y comercial de este nuestro cantón, ahora otrora parroquia. Señora María Elena, vamos nuevamente con una pregunta hacia usted. Estamos casi en el mismo tema. Dentro del marco de la producción, ¿cuáles han sido los productos que han marcado el eje económico de San Vicente a través de su historia? Gracias, Fabricio. Pero si me permiten, yo quisiera añadir algo a lo que decía don Gustavo sobre las horas sociales. Los Perales tuvo, señor Bellis, los Perales tuvo a la familia Barreto. A mí me contaba mi padre, porque ya le digo que los conocimientos históricos míos son de tradición oral.
Mi padre me contaba que la familia Barreto era toda artista. Allí actuaban Maurita, Angelita, las hermanas, todas Clelia. fueron artistas. Clelia era muy pequeña en ese tiempo, ya después. Pero de allí tenemos pues su descendencia, Sabino, Lupiciano, un gran poeta, reconocido poeta. De verdad, es de renombre Lupiciano. Entonces sí es de destacar en Los Perales esa actuación de estas, con alma de artistas, de poetas de la familia Barreto. Ahora, otra cosita que quería decirle, señor Vélez, es que en el canchón donde se ponían el banano, nunca fue para la celebración de las fiestas de San Ignacio. Las fiestas de San Ignacio fueron bailes de gala, de ir las mujeres de traje largo y los hombres con traje. Esas fiestas... Las razones por las que venía don Gustavo a San Vicente. A San Vicente. Esas fiestas, esos bailes, se realizaban donde es la piladora, donde ahora conocemos como la piladora San Vicente, que tiene un sector, don Pepe Tobari, que está también en una parte de la sala de velación, y también en el patio de la escuela Leonidas Vega. Sí. Porque San Ignacio, sin ser patrón de San Vicente, una fiesta solo tradicional que comenzó a festejar don Pablo García por una manda ofrecida por milagro concedido. Era como la fiesta de mayor renombre, la de San Ignacio. De ahí la fiesta patronal de Santa Rosa también se hacía de gala en el mismo lugar. Pero en el canchón sí hacíamos la fiesta de carnaval después de los disfraces y de todo eso, siendo yo jovencita. Y antes, cuando mi hermana era bien jovencita, yo recuerdo, los bailes de carnaval que se festejaban, los carnavales eran en Los Perales. Esas grandes fiestas eran en Los Perales, donde está ahora el aeropuerto. Allí se festejaba. Mi distinguida dama de las primicias, que nos pone al día con toda esta situación de lo galante que eran las fiestas de San Vicente. Don Alberto, usted allá en el sector de Los Perales, con respecto a este tema, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo ha sido? O de pronto si tiene algo que argumentar o preguntar con respecto a lo que nos menciona doña María Elena. No, sí, es verdad, tal vez hay algo que, cuando yo decía que San Ignacio se celebraba en el canchón, ahí se celebraban muchas fiestas, porque en primer lugar, digamos, los famosos cuadrillas que tenía la compañía, ahí se pagaba, y cuando ahí se pagaba, pues era una fiesta, y de ahí dependía todo, porque el cuadrillero que llevaba a su esposa, bailaban y hacían de una fiesta al que llegaba la plata, entonces eso pasaba, ¿no? Respecto, sí, Lupiciano, la familia Barreto ha tenido un protagonismo de poesía, pero vuelvo a reafirmar y me hago uso de mis palabras, me hago uso de la misma. Don Ulpiano Candela fue primero que los señores Barreto. Sí. Ellos estaban ahí. Nosotros hemos de considerar que en el sector de Los Perales estuvieron los señores Iturre, también eran muy poéticos. Teníamos, digamos, la fiesta de la, como decía, que hacían las kermeses. Las kermeses se hacían con las señoras Mendoza, que eran unas señoras que vinieron de Canuto, de Calceta. Vinieron allá a Los Perales, se sentaron. Una de las raíces que están ahí es la señora, la mamá de la señora Vicenta Mendoza. Entonces, la señora Isabel Mendoza y la señora Mariana Mendoza, ellas eran costureras. Y ellas hacían los vestidos y todo eso para la fiesta, las kermés. Yo recuerdo tanto que una vez a mí me pusieron que yo tenía que estar preso en una reja de caña y yo tenía que pedir ahí una especie de que me pidieran una amnistía para salir, pero me decían que si yo salía de ahí, pero tenía que pegar no sé cuántos bailes afuera para que me dejaran salir. Entonces, toda esa cultura era lo que teníamos, digamos, allá en Los Perales. Teníamos una baja calificación, se podía ser un bajo educativamente, pero existía una cultura... una alta cultura de oralidad. De moralidad, digamos, sí.
y de respeto sobre todo, porque todo el mundo se respetaba en lo que a él asumía eso. Si a mí me tocaba a ella darle una poesía a la dama o enamorarla a la dama, yo tenía que darle una poesía, decirle, qué sé yo, quisiera ser como la ola que viene a reventar a la roca para poderte besar, mujer hermosa, en la boca. Vaya, Buena. con alma de pescador, este verso que se pone en esta tertulia Muy bueno. de la historia de San Vicente. Doña María Elena, en minuto y medio para el complemento de esta pregunta, aunque nos desviamos de la pregunta, nos fuimos al tema cultural cuando la pregunta era del tema de producción. Me había preguntado algo sobre la producción, sobre el comercio de San Vicente. ¿Cómo evolucionó ¿no? aquello? En minuto y medio, doña María Elena. Sí, los primeros comercios en San Vicente fueron los de don Francisco Lozano, los de don Leonidas Vega, los de don Pancho de Arquea. Y después que vino pues esto de compra y venta de los productos. Hablábamos, ya se nombró a la apiladora San Vicente de Humberto, que se instaló en el año 70. Ahora, y después como por el 74 parece que ya a sus terrenos propios, donde era de verdad algo grande. La apiladora San Vicente instalada aquí fue de verdad una fuente de riqueza porque dio trabajo a la población. Había muchísima gente trabajando allí. Y luego la apiladora acá, modernizada completamente, está en todo el boom cafetero. Sí. Porque San Vicente en realidad no producía tanto café, pero todo el café que venía de San Isidro pues era comprado a mejor precio. Incluso de Santo Domingo traían también traían café. Y don Pablo García también tenía así de compra y venta de productos. Vicente Vélez. Y don Vicente Vélez también comenzó con eso y después puso su comercio. Luego también el comercio, pues nuestras tiendas de barrio y este comercio de abarrotes, esto ha sido típico en San Vicente, ¿no? Ha sido un medio de vida que da prosperidad. El comercio en San Vicente, pues bien llevado, ¿no? Así es, ¿no? El factor comercial ha sido bien bastante importante. En el tema de la producción pesquera, la producción agropecuaria, ¿cómo vamos? Sí. ¿Cómo fuimos evolucionando en eso? En la producción yo considero que la pesca fue siempre el primer factor de riqueza en San Vicente. Nuestros hermanos sanvicentenses, nuestros ancestros fueron dedicados a la pesca. Aunque sí también cuando vino don Juan Furiani, don Humberto Belletini, con la instalación de sus fábricas, don Juan Furiani fue hasta maestro, pues él dejó enseñada la mecánica, no solamente a mi padre, a don Noguchi, a don Asunción Alcíbar, a don Adriano Alcíbar. Ellos todos trabajaron allí. Y él les enseñó. Don Juan Furiani tuvo su primer carrito allí, y lo mismo don Pancho de Arquea, que tuvo mi carrito que se llamaba y que se lo conducía don Querubín Guadamud. En cuanto al comercio, pues la pesca, yo siempre he dicho, pues nuestro pueblo fue eminentemente pesquero. Entonces, cuando nos cantonizamos y tuvimos que crear nuestro himno, no se equivocó quien pudo escribir aquella estrofa que dice que es la pesca factor de riqueza, privilegio de un pueblo viril que se lanza a la mar con destreza por lograr un mejor porvenir. Muy bien. Doña María Elena, de verdad. Una pregunta más para usted. Sí. ¿Cómo era la estructura física institucional, habitacional, la de servicios en San Vicente? ¿Cómo es que fue la primera casa comunal, las primeras casas, las primeras casas de hospedaje u hoteles, las residencias? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo recuerda usted? Oiga, no solo lo que yo recuerdo, lo que recuerdo de lo que me han conversado, porque mi padre era un gran conversador de todo lo que encontró en San Vicente. Él llegó a vivir a San Vicente en el año 1934, pero seguramente conversando con don Juan Furiani. Don Juan Furiani fue a Bahía, claro. Llegó primero a Bahía a instalar la planta eléctrica, vino de Italia. En el 26. En el año 26, pero se radicó en San Vicente y él se casó con una quiteña escultora, claro, la señora Rosario Villagómez. Entonces se quedó aquí
se quedó aquí en San Vicente y luego, después de instalada la planta eléctrica, pues él instaló... En el 36. Sí, ya en el 35 ya tenía la fábrica instalando la compañía Balda Furiani aquí en Los Perales. ¿Cómo es que eran las primeras casas? La casa comunal. Las casas eran, primeras dicen que eran pocas casas, todas eran de caña. Todas eran de caña. Lo mismo tanto en Los Perales como aquí en San Vicente, las casas eran la mayoría de caña. Porque pues, teníamos la entrada del mar, pues entraba todo el malecón. Todo el malecón era arena blanca donde entraban las casas. Ahora yo sí quisiera, para conocimiento de los que nos escuchan y de ustedes, que en el año 1909 ya se instaló la primera oficina de correos en San Vicente. Claro. Mire, ya se instaló la primera oficina de correos. Yo conocí como empleada del correo a la señora Gualberta. A la señora Gualberta 2 años de después de la García. parroquialización. Pero ella mucho tiempo fue la empleada de los correos. Pero no conozco, que no puedo faltar a la verdad, quién fue el primer funcionario de los correos. Aunque 2 años más de elevado a parroquia, ya estuvo San Vicente con esta institución. Ahora, la casa comunal se construyó en el año 1927, la de caña. Esa casa comunal sí fue también reconstruida, mejorada con madera. Después ya tenía madera, estaba mixta con caña y madera. Hasta el año 1977, en que se construyó de cemento, que también ha ido siendo remodelada para dar mayor facilidad y comodidad al municipio de San Vicente. Allí, anteriormente, en esa casa comunal trabajaba la tenencia política que llevaba todos los libros. Claro. No había registro civil, el teniente político era de matrimonio, de divorcio, de nacimiento y de defunción. Y había un calabozo también. Había el calabozo y el teniente político era el dueño y señor de la ley. Él era el que llevaba todo. Señora Marilena, entendiendo que fuimos un centro de acopio comercial y de la producción de la zona, y debió haber casas de hospedaje. ¿Cuáles fueron las primeras? Sí, yo recuerdo, no sé anteriormente, pero yo recuerdo una que estaba ubicada, era una casa grande, con ventanas pequeñas, de esas que tienen paralelas a las varillas. Estaba ubicada en lo que donde está hoy día las oficinas y garajes de la Costa Norte. Era una casa con muchas ventanitas en cuyos bajos trabajaba la Escuela Argentina. Allí trabajaba la Escuela Argentina por el año 1940, que yo no había nacido, pero ya le digo, pues ha habido quien me ha ido conversando dónde funcionaban, ¿no? Sí. Qué bueno que después... Qué bueno que estén ustedes acá para que nos pongan al día en todo esto que a lo mejor algunos desconocemos y que a lo mejor muchos de los que están observándonos a través de la cuenta de Facebook Live en la página Municipio de San Vicente, tengan conocimiento o tengamos conocimiento de esto que nos aviva el alma y que nos hace ser más querendones de nuestra tierra, de nuestra gente. Don Alberto, ¿qué tiene usted en este sentido de las primeras formas, de las estructuras, de las instituciones, de las viviendas, que decir o complementar con respecto a lo que nos aporta nuestra panelista, doña María Elena? Bueno, como le comentaba, nuestro cantón ha tenido también ilustres ciudadanos que llegaron acá. No llegaron con los españoles a conquistarlo, pero también llegaron acá a hacer empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de la pesca, el comercio de la pesca, ahí tuvieron los Azán, don Guido Azán. Él no curtía el pescado con sal, él lo curtía con azúcar. Le sacaba el buche a la corvina y entonces en el estuario cogía uno cualquier cantidad de corvina. Entonces nomás iba ahí a la orilla, tiraba el anzuelo y ya jalaba una corvina. Entonces como había tanta producción, él así lo hacía. Y él vino, digamos, a poder ya darle un valor en verdad al producto que era tanto, con tanta bondad que tenía este estuario, de tanta producción, pero que no se podía vender, como dice la profesora, es verdad. Regalaba, oye, anda pues darle 3 matianchados ahí a la vecina de allá, porque no se vendía. Y más vale, en el caso de nosotros, mi padre,
venía una señora del Bálsamo que recuerdo que se llamaba de nombre Isolina. Ella venía con un burrito y nos traía la bola de cacao, los verdes, y nosotros le cambiábamos con la lisa, con el camarón. No, nunca había Practicaron el dinero. trueque ustedes. Claro. Entonces, primero los señores Hassan y después llegaron los señores Aguirre y Alume, que ya hicieron una lanchita, y entonces comenzaron a comprar todo el producto para Inepaca, ¿no? Que estaba sentada en la parroquia Leonidas Plaza, y ya pudimos, digamos, ya nosotros en verdad ya irnos con un precio, ya coger ya para hacer negocio, en este caso el camarón, el pescado, la corvina. Entonces, en el caso de las viviendas, pues teníamos nosotros una de las grandes posibilidades, digamos, teníamos el mangle con grandes manglares que tenía, que usted sacaba una pieza de mangle de 15 metros y ya tenía una cuerda para la casa y solo la iba a cortar y la traía en el aguaje arrastrando en una boya hasta llegar a los perales y comenzamos ya a hacer las casitas de caña y mangle. Esa era Qué bueno, el la material materia que se prima utilizaba estaba en ese- allí, a la mano, Ahí cerca. estaba a la mano, digamos. Señora María Elena, minuto y medio para complementar, para este argumento que Sí, nos sí. expone don Alberto. En esto de las instituciones, ¿no? Hablando a nivel institucional también de hospedaje, de la que yo le hablaba, también recordamos a la pensión Lilita, después la instalación de la San Vicente, de la residencia San Vicente de doña Chavi Erazo, de Talledo, y luego después pues ya vinieron el Hotel Vacaciones, como que ya primera fue infraestructura. con otra trascendencia, con otra infraestructura. Creo que fue el primer hotel. primer hotel. Sí, el primer hotel de importancia en San Vicente, ¿no? Así, con una nueva infraestructura de verdad. Totalmente con piscina moderna. y todo eso. Modernísima. Después también vinieron las cabañas del Alcatraz. En la actualidad, pues tenemos también al Marinero Inn. Y aparte de eso, pues Canoa, que Claro. turísticamente ha crecido tanto, pues tiene una infraestructura hotelera que a pesar de haberse perdido con el terremoto, pues ha sabido levantarse, ¿no? Ha sabido Considerando levantarse como todos los considerando habitantes que del cantón. somos parte del territorio manabita y la Sí. estirpe manabita es De una lucha, estirpe de gente de de coraje. lucha, como dice uno de los eslogans en el deporte de Manabí, con garra manaba es que nos levantamos. Estamos recordándoles que estamos siendo transmitidos por la cuenta de Municipio de San Vicente vía Facebook Live. Don Gustavo Hidalgo. En el tema de las construcciones, de los muelles, los puentes, el malecón y otras obras, ¿de qué manera influyeron estas en el desarrollo, en el aspecto evolutivo del desarrollo de San Vicente? ¿Cómo lo ha visto usted desde su perspectiva? ¿Cómo lo ha visto desde sus investigaciones? Bueno, definitivamente uno de los grandes factores que puede tener una población es el hecho de tener la obra pública con servicios básicos. Ustedes habrán notado en los últimos 10 años, por ejemplo, San Vicente, a partir del malecón, se mejoró el malecón, las casas del malecón, las que ya estaban hechas y las nuevas que se hicieron. Ya son todas de estructura de hormigón armado. Yo recuerdo todavía la casa de don Francisco de Arquea, que era una casa de madera, la casa de color amarillo, la casa de don Leonidas Vega, que era de color verde bajo, verde agua, toda de madera. Luego venía la de don Pablo García, que si no me equivoco fue la primera que usó ya ladrillo y cemento. Después la de don Humberto García. Fueron las primeras casas hechas de ladrillo y cemento. Luego se construyó, me acuerdo, el Teatro San Vicente, y había una villita donde es el Hotel Vacaciones, que era de doña Carmen Evia de Santos. No, un chalecito que lo añoraban porque venían a vacacionar a San Vicente ellos, desde Bahía. No, eran una de las casas, como se dice, las más notorias en el malecón de San Vicente. Y después, con lo que fue cambiando San Vicente, con arreglo del malecón, primero con una vía no estable cuando se comenzó la carretera San Vicente, Jama, Cojimie. No, eso ya le dio otra categoría y comenzaron a mejorar las casas. No, y luego que San Vicente tiene alcantarillado, que tiene un malecón hecho,
las infraestructuras, todo es diferente. Usted encuentra infraestructura interesante en el malecón de San Vicente, ya de 3 pisos, ¿no? y de mejor construcción, totalmente diferente. Entendemos entonces que las obras viales y de conectividad que fueron un aporte para motivar a los ciudadanos a mejorar la condición de habitabilidad, de habitación. Así es. Y usted se da una vuelta por San Vicente en este rato en las calles interiores y encuentra muy buenas casas, muy buenas construcciones. Don Alberto, ¿qué tiene usted para decirnos con respecto a lo que acaba de mencionarnos don Gustavo Hidalgo en minuto y medio? Sí, bueno, usted le hacía la pregunta a don Gustavo sobre los puertos, los muelles. Sí, el tema, digamos, los muelles, tanto el de Bahía como San Vicente, que han sido pues unas pasarelas, ha sido tan importante para el desarrollo de los 2 cantones. Por ejemplo, hay que recordar a don Luis Velasco Santos, uno de los exportadores también, que yo recuerdo también fui hasta afuera a dejarle a mi padre el café, el almuerzo de los Santas que llegaban a Punta Bellaca, a cargar en los lanchones que llevaba, ahí llegaba el Corcho, Olmedo Zambrano, estaba el finado los señores Hidalgo, estaba el marinero Flojo, el descesado Alfredo Zambrano, en sí, ¿no? Entonces, eso ha sido importante. Y en lo básico, creo que hemos tenido, digamos, pues, una dura lucha, porque allá por el año 1999 nos reunimos en el Club Centurión un grupo de ciudadanos con un solo propósito, de exigir a la CRM que nos dé agua. Porque San Vicente, hay que recordar que tuvo casi más de 5 años que no tenía agua. Todos los abastecíamos en los pozos del aeropuerto, de los tanqueros, y entonces recuerdo que tuvimos que formar un grupo de ciudadanos, muchos ciudadanos, los señores Molina, señores Sabando, Alcíbar y compañía, muchos, más de 40 ciudadanos lo trasladamos a Puerto Viejo para hablar con la señora Gloria Sabando, que era la directora de CRM, a decirle, oiga, este CRM se hizo para darnos vida, agua, y estamos muriéndonos de ese. Entonces seguimos en la lucha, y en el gobierno en la candidatura, ¿no? Todavía en el gobierno del doctor Omar Hurtado, allá en el 1999 a 2000, formamos otra comisión porque andábamos en la campaña y la gente pedía agua y cuándo nos van a dar agua, y entonces pudimos llegar con agua sucia, porque había habido un terremoto el 4 de agosto del 1999, en el 98, y toda la línea de conducción había sido afectada por el terremoto. Entonces cuando comenzaron a bombear, llegó a las casas agua, porque el doctor Omar Hurtado nos decía que le diéramos por tanquero, pero en el sector de los Perales, Santa Marta 1, Santa Marta 2, Santa Isabel, habían casi 1000 familias. Entonces un tanquero le daba para 20 familias. Nosotros decíamos, va a perder usted las elecciones porque la gente se va a molestar más cuando no le den agua. Entonces hoy, desde el 2014, hay que reconocer que se mejoró el sistema de agua. Y que ahora, digamos, no usamos tener agua permanentemente, pero tenemos 3-4 veces a la semana con buen fluido que nos permite en verdad satisfacer las necesidades que tenemos los ciudadanos acá. Y eso, como bien dice don Gustavo, eso es muy importante, porque ¿quién venía a San Vicente de turismo y decía, ¿y hay agua en San Vicente? No hay agua, uy, Dios mío, me voy a Manta. Entonces claro, era algo tan negativo para el turismo, para el mismo inversión acá. Entonces ahora ya dicen, vienen a San Vicente a Canoa por el agua, porque hay la facilidad. Hay que recordar que tenemos una gran bondad nosotros turística. El valor agregado del turismo que tenemos es arena y mar. Ese es el valor agregado. Porque no es que el que viene de Pillar o de Quito y Ambato no sabe lo que es el turismo. No, él viene acá porque el valor agregado para el turista es el mar y la arena. Eso no hay allá. Don Alberto, muchas gracias por su aporte. Don Gustavo, en minuto y medio más complementamos esta pregunta. Efectivamente, el asunto que refería en este rato del agua potable, hubo una empresa que se estaba formando, e incluso yo participaba de esta empresa
para procesar el jugo de maracuyá en San Vicente. Era una inversión de $500,000. Lamentablemente, el problema del agua hizo que los principales de la empresa, que eran norteamericanos, dijeron, si no tenemos agua, no podemos poner la industria porque lo que más necesitamos es el agua de lavado de la industria. Y se perdió de instalar esa industria. ¿Por qué tiempo más o menos fue eso? Eso cuando estaba Walter Cedeño de alcalde, me acuerdo. No, entonces realmente se perdió esa oportunidad que teníamos de instalar esa industria por falta de agua potable. En cuanto a los muelles, yo puedo decirle que el primer muelle fue el que hizo don Juan Furiani, luego el municipio hizo otro muelle de madera en 1948, luego en el año 58, viendo la necesidad del tráfico, se hizo el primer muelle de hormigón que existía allá, ¿no? Después de ese muelle de hormigón, que se lo acopló con la última parte en madera, vino el nuevo muelle que está actualmente. Y se hizo otro muelle que estaba por donde estaba la salida de la Gabarra, que la idea era que sirva para gabarras y lanchas, pero de cuando lo hicieron, yo recuerdo que tuvo un inconveniente el día de la inauguración, querían poner que la Gabarra, le digo, no puede atracar la Gabarra. Y tuve un altercado ahí en el municipio estaba, no me acuerdo si era Horacio Belletine o Paco Maracita, y con el arquitecto Argüello, porque eran necios a que, le digo, no van a poder atracar, por Dios, tienen que ir en lancha. Van a inaugurar el muelle, está bien, pero vayan en lancha porque la Gabarra ahí no puede, no es playa, va a chocar contra el muelle, lo destruye. Y total es que nunca pudieron atracar. Bueno, en la construcción de todos estos muelles, hasta que llegamos a la construcción del puente de Los Caras, que reconocemos hasta ahora como uno de los puentes más largos del país. ¿Cómo nos equivocamos tanto gente de Bahía como de San Vicente? Pensamos que el muelle iba a ser la salvación de las dos ciudades en cuanto al comercio. Y no fue así, todo lo contrario. Porque al estar hecho el puente, directamente a las empresas de Guayaquil, Manta, Portoviejo, las fábricas, van directamente hasta Cojimíes. Porque había antes el inconveniente de la Gabarra. Cuando se abre la carretera, mire usted la importancia de una carretera, entre Santo Domingo y Pedernales, cambia totalmente el comercio. La mitad del comercio que hacíamos, le digo porque yo era mayorista, Vida Ilustre acaba de cumplir 50 años ya, y era un almacén mayorista. Y nosotros le vendíamos, teníamos clientes en Pedernales desde agosto, Cojimíe, y hasta Jama. Dejamos propiamente, toda esa gente dejamos de venderle, porque ellos, ir a Santo Domingo les significaba 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y 3 horas a lo sumo. Venir a Bahía a cargar les significaba 1 hora de venida, 2 horas de Gabarra de ida, 2 horas de vuelta y otra hora ya, eran 7, 6 horas que se jalaban. Entonces ellos decían, no podemos venir acá, los precios son los mismos, pero tenemos que ganar tiempo. No, entonces esto hizo que el comercio de Bahía caiga y el comercio de San Vicente también caiga, porque al venir directamente las empresas, de donde quiera que sean, van directamente a Canoa, a Jama, a Pedernales, a Cojimíe, a 10 de agosto, a San Isidro, no necesitan hacer puente en Bahía. Entonces yo tengo cantidad de clientes que eran nuestros y que ahora ya no son nuestros, porque ya compran directamente a la fábrica. Podríamos decir que lo que se mejoró en conectividad y vialidad, igual de alguna manera u otra también hizo sus afectaciones. Bueno, así es como se va labrando el desarrollo, así es como es el progreso. San Vicente ha podido evolucionar en diferentes aspectos, tanto en el aspecto político-administrativo, en el aspecto social-cultural, en lo económico-productivo y también, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, en el aspecto urbanístico, considerando las primeras casas, desde las primeras casas hasta lo que tenemos ahora en San Vicente. Les recordamos, amigos y amigas, que estamos siendo transmitidos vía Facebook Live desde la cuenta Municipio de San Vicente y que este es un programa que está dentro del marco de la programación por los 21 años de cantonización de San Vicente en la alcaldía de la ingeniera Rosana Ceballos Torres. Nuestros panelistas a partir de ahora tendrán 1 minuto cada uno para su mensaje final
de la misma manera nuestro invitado especial. Vamos a empezar en este sentido con el mensaje para despedirnos en este programa de nuestra querida dama de las primicias, doña María Elena. Gracias, pero si me permitiera, yo sí quisiera recordar la casa de don José Vera Intriago. Don José Vera Intriago fue quien trajo a San Vicente los primeros carros que hicieron el transporte de San Vicente a la zona rural, los San Lorenzo, quien también trajo al señor Alcibiades Andrade a construir la carrocería de sus carros. Esa casa era una casa inmensa, muy grande. Él era casado con una señora Guillermina San de Los Perales, y los San Lorenzo fueron los primeros carros que hicieron la transportación cuando en el 42 se comenzaron a abrir las carreteras veraneras para San Isidro, para Jama, principalmente a San Isidro. En el 39 se abren las carreteras. Sí, pero en el 42 ya comenzaron a ir los carros, ¿no? Esos fueron los primeros carros. Ahí hay también dos carros de los hermanos Froilán y Ulpiano Ceballos. Y Ulpiano Ceballos para también. Jama. Y los San Lorenzo que y los San Lorenzo que iban a después todas ya vinieron Creo mis carros. distinguidos panelistas y mi querido invitado Sí. especial, que se nos va quedando muchísimo por contar, Hay que hacer muchísimo otra tertulia. por escuchar en cuanto a la historia de San Vicente, en cuanto a la transportación, en cuanto al deporte, muchísimo que se nos queda. En Pero cuanto a mi mensaje de despedida, sí, eso mismo yo quisiera proponerlo, que no sea la única tertulia sobre los datos históricos de San Vicente, porque queda tanto. Ojalá que estos programas se repitan y se repitan con otras personas que también tienen conocimiento y pueden aportar a la historia. Conocer la historia, conocer las raíces de nuestro pueblo agranda, aumenta, enriquece el afecto a esta tierra. Y quien ama su tierra trabaja por ella. Entonces eso es lo que yo espero, que el conocer la historia a los jóvenes los lleve a eso. A fijarse metas para prepararse, para hacer con grandes aspiraciones, para hacer del San Vicente mucho más grande, a engrandecerlo de verdad, a forjar ese futuro de progreso y desarrollo que merece nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Fabricio, muchísimas gracias a los compañeros que nos han acompañado, muchísimas gracias otra vez a los departamentos que organizaron este programa. Felicitación y agradecimiento. gracias a usted y sobre todo gracias a quienes están observándonos, quienes nos están escuchando, nos están viendo. Reconocer que la historia es eso, ¿no? Está allí, creo que no está atrás, está de frente para recordarnos que hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo en todo lo que se ha podido ir evolucionando. Don Gustavo. Bueno, yo su pienso, momento. siempre lo he dicho, que si usted no conoce la historia de su familia, de sus ancestros, si no conoce la historia de su ciudad, de la tierra donde nació, si no le tiene cariño, si no le tiene amor, no tiene cédula de identidad. O sea, es la cédula de identidad suya y de su ciudad, conocer la historia, porque eso hace que evite cometer los errores que pudieron cometer antes y que sepa que llegar a formar una ciudad, de que una ciudad sea completa con todos sus servicios, con todas sus comodidades, es a base del esfuerzo y la experiencia de los que los antecedieron. Entonces tenemos que aprender a saber que las cosas que tenemos no son fáciles y que tenemos, por lo tanto, la obligación de seguir luchando para seguir progresando. Entonces eso es un mensaje para la juventud, para que nuestros jóvenes se preocupen de luchar desde ahora, no esperar que tener 40, 50 años cuando ya no pueden, ya no tienen fuerzas para hacer nada, sino ahora, esa juventud de ahora es la que tiene que seguir luchando para el progreso, en este caso, de esta población, de su tierra, que hay que quererla. Muchas gracias, don Gustavo Hidalgo, por acompañarnos y por dejarnos ese mensaje de que debemos entender a la historia que nos enseña y nos muestra el pasado para comprender este presente y proyectarnos hacia un mejor futuro. Don Alberto Vélez, la palabra
con usted. Sí, bueno, recordar es vivir. Los recuerdos nos dan esa fortaleza de que hubo una lucha y cuando hemos visto los resultados, pues a quienes ya tenemos bastante ya corrido el tiempo, podemos decir que hemos cumplido. Pero nos queda, digamos, el compromiso con nuestros hijos, nuestros nietos. Yo siempre he dicho que si no nos une la religión ni la política, que los una las necesidades. Y la necesidad siempre debe estar porque el compromiso con mis hijos y mis nietos quisiera dejar un mundo diferente para que ellos tal vez no sufran lo que yo sufrí cuando no tuve agua, cuando no tenía vía, cuando no tenía trabajo, y entonces tuve que luchar por eso para formar mi familia. Y lo que dice don Gustavo, si hay que conocer la familia, el recuerdo de ellos nos dará la fortaleza del espíritu para luchar. Y a la juventud, decirle prepárense para entregarle a usted la bandera de lucha, de que sigan adelante de la misma manera que lo han hecho nuestros ancestros, que lo hemos hecho nosotros y todos los ciudadanos que han hecho historia en nuestro cantón. Lora San Vicente en sus 21 años de cantonización. Muchas gracias, don Alberto Vélez Medina, y a los panelistas que nos han acompañado, doña María Elena, don Gustavo Hidalgo. Este es un momento para recordarles que este es un programa que está dentro de la programación de los 21 años de cantonización de San Vicente en la administración de la alcaldía, de la ingeniera Rosana Ceballos Torres y todo el cuerpo edilicio que lo integran los cinco concejales de este cantón. Decirles que nos quedamos con el compromiso de replicar este tipo de eventos, este tipo de programas, porque hemos conversado, hemos hablado de que hay que saber más sobre nuestra historia, hay que entender un poco más de los procesos de desarrollo que se han llevado en este territorio, en lo que era la parroquia San Vicente, hoy el cantón más joven de la provincia de Manabí. Y también recordarles que estamos siendo transmitidos hoy, martes 17 de noviembre de 2020, vía Facebook Live desde la cuenta Municipio de San Vicente. Queremos también decirles que estamos muy contentos, en mi caso muy alegre de poder compartir con estos personajes que nos cuentan, que nos enriquecen de conocimientos sobre la historia misma de San Vicente, desde quienes han sido actores allí vivos, actores que han puesto mucho dinamismo en el momento en que les tocó intervenir para empujar ese carro grande del desarrollo que poco a poco ha ido avanzando. San Vicente y su gente hoy celebran 21 años de cantonización. Un día después del 16 de noviembre, son ya 21 años desde el año 1999, cuando ya en la cúspide de la consecución de la cantonización, el 16 de noviembre de 1999, un puñado de hombres y mujeres lograron este importante proceso sea cristalizado. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por escucharnos. Somos historia, trabajo, cultura y producción. San Vicente, 21 años de cantonización.